Le damos la bienvenida a la doctora Mónica López Sánchez, profesora con amplia experiencia en relacionamiento académico con el gobierno, en la Mesa Sectorial de Gestión Tecnológica y Talento Humano, Talento Digital del Ministerio de Trabajo y del CEN. Como ha sido también representante dentro del Consejo de Mesas de Tecnológicas de Información y las Comunicaciones del país, profesional con alta gerencia en empresas, como participación alta directiva con empresas como IBM. Doctora Mónica, muchísimas gracias. También desde la Carmen, muchísimas gracias. Y yo, muchísimas gracias. Bueno, a todos. Muchas gracias por este espacio. De pronto voy a contarles un poquito más dentro de esta descripción que hace Andrea. ¿Quién soy? Psicóloga. Por accidente terminé involucrada en temas de tecnología. Trabajé 19 años en nivel del mundo de recursos humanos, pero dentro de esa crisis de talento digital, los últimos 5 años fue directamente relacionada con el gobierno y con facultades de ingeniería para hablar un poco del talento que se requiere en el país en términos de digitales. Les estoy hablando año 2013, ya hablábamos de la cuarta revolución industrial, eh, siempre yo veía el talento desde recursos humanos. No entendía por qué no teníamos talento como el que se requería para proyectos de IBM con otras compañías de distintos sectores productivos. Y por hablar efectivamente en esos contextos, terminé como presidenta de la Mesa Sectorial de Gestión Tecnológica Digital. Entonces entendí que la problemática del talento era mucho más amplia y siempre me cuestionaba por qué no obteníamos de la academia toda esta población. Pero el tema se nos comenzó a complicar. Cuando ya los únicos que hablaban de tecnología no eran ingenieros de sistemas, sino tenían que ser médicos, tenían que ser psicólogos, tenían que ser arquitectos. Y una vez me hicieron venir en una pregunta y es, ¿qué es más fácil contratar un vendedor que sepa vender tecnología y le enseñamos de medicina? ¿O contratar un médico y le enseñamos de tecnología para que nos ayude a hacer consultoría de tecnología? Y ese día dije yo, tenemos un gran problema, porque es que venimos formándonos en líneas profesionales como casillitas y el escenario en el que nos está colocando la tecnología desde hace muchos años, y no en Colombia, a nivel global, es que todos cada vez tengamos más competencia. Y eso lleva a que el reto que tiene la academia sea mucho más amplio de lo que pensamos. Pero era muy difícil para mí no solo entenderlo, sino explicarlo, porque es que además era herir egos académicos. Era escuchar a un decano decir, es que yo sé qué profesional necesita el mercado. Y era escuchar al mercado decir, no, es que yo no necesito, es que lo que me están entregando no me sirve. No me sirve. Y era muy duro. Entonces, cuando yo salgo de IBM, yo en ese momento, en el 2013, claro, venía de 14 años de recursos humanos y le digo yo un día al gerente de recursos de IBM, Francisco, pero yo no quiero que usted hable de DD2, ni de SQL, ni de AS400, que era lo que yo buscaba, operadores, consultores, gente de soporte. Y me dijo, no, yo hablo de analítica. 2013. No, yo hablo con Bancolombia de las capacidades de cloud híbrida, claro. Pero es que eso yo no encuentro gente que tenga eso en su formación. 2013. Y hoy todavía no estamos. Porque hoy seguimos encontrando ingenieros, el arquitecto. Y mucho más cuando yo salgo a un mercado donde tengo como estudiante dos opciones. O me empleo, que es la mayor probabilidad, o emprendo. Y cuando estoy hablando de emprendimiento, estoy incluyendo investigación aplicada, porque es que tengo que salir a hacer un análisis de mercado. Entonces, ahí se nos fue el político que estaba cuando yo llegué, como muy buen abogado, es buen psicólogo. Porque todo lo que habló, esos eran mis dolores en recursos humanos.
Y resulta que hoy, cuando uno va a las empresas, cuando uno escucha a un emprendedor, lo que uno necesita no es el durísimo médico súper reconocido, sino necesita una persona empática que sepa evaluar lo que está pasando afuera, que aterrice sus conocimientos en ese problema y que lo convierta en una solución, reflejado en un servicio o en un producto, con un agravante que sepa terminar. Entonces yo, por cosas de la vida, terminé trabajando en la Nacional. Por eso dice Andrea que soy de la cual ya voy a cumplir 2 años trabajando en la División de Universidad Laboratorio de la DNE, la Dirección Nacional de Estrategia Digital, con todo el plan global de desarrollo que tiene la Universidad Nacional. Abre 2 líneas, una de tecnología, que es la que todo el mundo conoce en todas las universidades, y otra, que es la División Universidad Laboratorio, que es una lab, por si de pronto por ahí lo comienzan a escuchar, y una lab es responsable de cultura digital. Entonces yo venía hablando de temas de transformación digital desde hace muchos años y eso ha venido migrando, incluso por mi visión de psicóloga en el 2018, en un foro de 370 gerentes de recursos humanos, en el gremio de recursos humanos, yo les decía, es que ustedes son los responsables de la transformación digital, no las áreas de tecnología. Porque me dice, no, es que los de TI que me actualicen los equipos, los de TI que vengan y me actualicen las licencias, los de TI no nos tienen buena conectividad. Los de TI son los responsables de que aquí nosotros tengamos las megatecnologías. Y resulta que no es así. Los responsables de hablar de transformación somos todos nosotros, porque somos los que entramos en ese proceso de aprender de tecnologías. ¿Cuántos de aquí utilizan ChatGPT? ChatGPT es una de alrededor de 6.000 herramientas que ya están puestas para nosotros en el mercado. Es la que más boom hizo, pero ella no es la única. Eso no es inteligencia artificial, es una herramienta de inteligencia. Y hay una frase clarísima con todo el boom de la cuarta revolución industrial, y es pensar que van a venir todas estas tecnologías a quitarnos los trabajos a todos. No, no. Nos los va a quitar una persona que sabe quitar. Y ahí va el primer reto. Y aquí es clave. ¿Qué pasa los recursos humanos? Gracias. Y aquí es clave, gracias, que hablemos de por qué yo les voy a hablar a ustedes finalmente de trabajo. Porque empiezo con era digital. La era digital crea un mercado productivo diferente. Porque al final los estudiantes que empleamos en cualquier entidad académica salen con 2 objetivos. O me empleo o creo empresa. Un grupito queda en la academia haciendo investigación, pero la mayoría salen ¿a qué? A buscar empleo. Entonces los retos que hoy tiene la academia no es pensar en una carrera de 5 años. Y no es dentro de esos 5 años yo cómo lo conecto y cómo hago que viaje y cómo hago que escriba y cómo... Porque eso afuera, no, la gente no llega, de por sí se está reevaluando la manera en que se recluta el talento. Porque es que yo no soy un cartón. Incluso cuando yo hablo mucho de tecnología, ingeniera, ¿y usted dónde estudió? Yo soy psicóloga, especialista en gerencia de recursos humanos. ¿Cómo les digo eso a un ingeniero? Y cuando les digo, no, pero es que usted parece ingeniera. Claro, porque viví en un entorno donde me tocó entender qué estaba pasando con el talento y con nuevas competencias. Pero es que resulta que, ¿cuántos de ustedes aquí se están trabajando en lo que estudiaron? ¿Y qué pasó con el resto? No está mal. Es que así es la vida profesional. Nos vamos encaminando, unos sí por la línea, otros les vamos sumando, porque la vida nos va sumando cosas. Y no está mal, pero resulta que con la tecnología, y podemos darle otro clic, estamos encontrando que
Lo que antes veíamos imposible, después del COVID, es posible y es la virtualidad. Y esa virtualidad resulta que es más fácil que yo tenga hoy un conferencista de Dubái y no pago, pero lo tengo, que antes cuando yo tenía que traerlo y tenía que presupuestar eso. Incluso con la realidad virtual y aumentada, yo puedo generar un escenario donde estemos embedidos un montón de gente, me pongo una cámara y a todo el mundo lo veo como si estuviera sentado. E incluso con el metaverso, ustedes, ¿quiénes no vieron el juicio en la primera audiencia que se hizo en Colombia con el metaverso? Audiencia, ¿no? Y esa fue un boom, porque si es crítico hablar de una firma digital que sea válida legalmente, ahora que yo no esté Mónica López ahí paradita frente a un juez, sin un muñeco, nada, que la represente. ¿Qué implica eso tecnológicamente atrás? Hacer válido una conexión, un registro, una documentación de información. Toda esa data, ¿cómo la vuelvo válida para que un avatar que yo escoja, mona, 1,70, con buena pinta, allá frente a un juez? Y resulta cuando me van a ver, no, así bajita, pelinegra, pericotita. Eso está pasando. Y esos escenarios se están construyendo. Y esos escenarios hacen posible, démosle varios clics, que yo hoy comience a pensar en distintos espacios laborales, y esto es lo más básico. Cuando yo hablo de gig economy, estoy hablando de que muchos de nuestros cargos se están yendo a un trabajo por servicios. Entonces eso de que los papás de uno, ay, salga a la universidad, consiga un buen empleo, ojalá le paguen mucho, no, y nada de eso es, yo pasé 23 años de mi vida empleada y los 2 últimos años que he trabajado como artista en la universidad, mi papá me decía, hija, pero usted sí está estable, hija, pero ¿y eso sí le dura? Y yo no estoy ni siquiera pensando en si me dura o no. Y si yo hablo con mi decano de esa época y mis profesores de esa época, no se imaginaban, hace 25 años que me gradué, que hoy sus estudiantes, a los que prepararon de cierta forma, a los que los llevaron a ciertos escenarios, los contactaron con ciertas personas de psicología, vamos a estar trabajando de una manera tan diferente. Y ustedes dirán, ¿pero qué tiene que ver internacionalización con el trabajo? Porque resulta que de los temas más complejos que hoy tienen los estudiantes es cómo les enseñamos a ser flexibles y adaptativos. Porque el mundo cada vez es más así. Tiene este cambio. El Foro Económico Mundial en su estudio del futuro del trabajo que sacó en mayo, comienza a hablar de una manera muy distinta de evaluar por competencias, de reclutar por competencias, de formar por competencias, no el título, competencias. Y a eso que le suscribo, no un título académico, sino una micro o macro credencial. ¿Y eso qué valor genera en momentos de internacionalización? ¿Qué tal que si yo genero un espacio de trabajo donde a médicos los mando a X espacio en Silicon Valley a aprender de analítica de información? Ese campamento donde estuvieron 2 semanas en un bootcamp les genera una microcredencial y salen como estudiantes ya con una certificación de información. Y es un ejemplo. Y eso es lo que estamos comenzando a encontrar en términos académicos. Ya no 5 años, sino con cuántas credenciales tales. Y esas credenciales tienen un relacionamiento de desarrollo de perfil, de un desarrollo de una competencia. Ya no es el cartoncito de que asistió y aprobó. No, no, no. Esta persona que asiste a este bootcamp sale con una competencia, una habilidad de análisis de datos en términos clínicos, utilizando computación cognitiva, que donde se relaciona con todos los síndromes a nivel corporativo.
O sea, toda una descripción. Y él va con eso a la Santa Fe, a X clínicas, a grupos de investigación exitosos. No le van a decir 5 años, no le van a decir en qué se especializó. Le van a preguntar, uy, no, usted hace esa analítica y lo practicó ahí y lo hizo con herramientas. Y decir, eso es Gig Economy. Yo soy Gig Economy. Porque es que además yo decidí trabajar por servicios porque necesitaba aprender y mi única manera era no estar por contrato fijo ni nada. Fue mi decisión. Y esa decisión a los 47 años, créanme que cuesta, da mucho miedo. Pero cuando yo lo hago y yo dicto clase y me comienzo a encontrar con mucha gente de salud, contadores, ingenieros, de seguridad y salud del trabajo, arquitectos que están vendiendo su servicio, no su tiempo, genera un diferencial en la visión académica. Es diferente. Y si a eso le sumo, aquí yo puedo trabajar virtual, ya tengo que ir. Yo le estaba diciendo a Andrea, llevo 2 años y me dicen, en el edificio de enfermería, y yo le digo, Andrea, te queda, mándame tu ubicación, porque no me la paso acá, yo trabajo en mi casa. Y tengo reunión con la doctora Dolly hasta con un grupo estudiante chiquito, pero en mi casa. Entonces, entender esto implica repensar todo. Y no tenemos tiempo. Y no más grave. Porque es que estamos en la 4ª revolución industrial. Es que les dale otra. Con eso tenemos esta completa. Estamos en la 4ª revolución industrial. Las 2 primeras duraron alrededor de 100 años. Entonces, por eso, mi bisabuelo, mi abuelo, mi papá y hasta de pronto yo heredé el mismo conocimiento. Porque además vivía en una, sí, vivía en un, vivía en una ciudad pequeña. La 3ª revolución industrial, que arranca en el momento en el que a nosotros se nos abre el Internet y democratizamos la información, de esa hasta que arranca la 4ª son alrededor de 40 años. Y estamos hablando 2009-2011, donde el Foro Económico Mundial dice que estamos en la 4ª. Y esa 4ª implica saber de capacidades en la nube. ¿Cuántos de aquí usan Drive, Google Drive? Eso. ¿Cuántos de aquí tienen el correo en su celular? Eso es nuevo. Entonces, porque es que a mí un ingeniero me decía, yo no tengo redes sociales, yo solamente tengo correo electrónico. Pues porque él dice, es que controlar mi datos. Digo, venga, profe, ¿y usted tiene correo? Me dijo, sí, bueno, está en el camino. O sea, 99.99999% en el mundo estamos metidos en Internet. Esa fracción que falta es lo que después del COVID quedó sin conectividad. Y aunque es alto el número, cada vez es menor. ¿Qué pasa adicionalmente a cloud? Analítica, el nuevo petróleo y el boom desde esa época, 2013, es que no, petróleo son los datos. Entonces, aquí la directora que nos acaba la conferencia nos hablaba de analítica de datos. Los estamos haciendo visibles, siempre los hemos tenido en un cuaderno, en las hojitas que firmamos del evento, siempre las hemos tenido. ¿Qué pasó con el COVID? Dijo, todo el mundo, todos los que tengan digital, el COVID no, el confinamiento, el encierro. Todos los que tenían ya la información registrada, digitalizada, les fue más fácil trabajar virtual. Los que no, ¿cómo vamos a meter eso en bases de datos y corran? Eso fue lo que hizo el encierro. Darle el valor que necesitamos a la tecnología, que ya venía. Es que ya teníamos Meet, Teams, Zoom, ya lo teníamos. Y nos tocó darle vida para seguir siendo productivos. Y eso lo que nos demostró es que sí podemos adoptar más formas y sí son válidas. Y se dudó de la calidad. Y hoy, en diciembre del año pasado, cerró una investigación del MIT con Zoom, Meet, Teams, Skype.
analizando el nivel de usabilidad después de volver a la presencialidad de las salas virtuales. Y siguieron disparadas. Porque esa conversación que yo tenía por el corredor, si estoy trabajando virtual, digo, oiga, por WhatsApp, venga, conectémonos a esta salita un momentico y hablemos 15, 10 minutos. Esa se volvió la conversación. Entonces, sí las adoptamos y sí nos adaptamos nosotros a nuevas maneras. ¿Y eso qué hace? Que cuando yo hablo desde la educación superior, tengo que involucrar tecnologías. Entonces, una problemática que tienen las tecnologías, y si quiere, doctora, vamos pasando. Uno de los problemas que tenemos nosotros en educación superior es que pensábamos que la tecnología, la transformación, era traigamos estos elementos. Pongamos esto, traigamos esto, tengo que salir corriendo para otra reunión que tenía antes de esta, se me quedó el adaptador, y entonces ahí nos quedamos en que esto es transformación. Y eso es de tecnología. TI, la capacidad institucional nos da, no nos da, para tener la tecnología para transformar. Y resulta que ahí era donde venía mi conversación de los fines. Que podemos tener Ferraris, Audis en un parqueadero. Pero si yo hoy los prendo y no los saco y no lo ando, ya es tan bonito. Soy yo, como usuaria, la que tengo que generar la competencia de uso y llevarlos a un escenario práctico. Si yo no lo llevo a un escenario práctico, no hago transformación digital. Por eso el primer impacto es cultural. La transformación digital no es colocar, es gestionar una cultura digital. Eso es lo que hacemos en una lab. Las actividades que ustedes vean de talleres de inteligencia artificial, talleres de manejo de sesgos, talleres de economía conductual, talleres que vamos a comenzar a hacer con la DNI dentro de pocos días para formadores en temas de uso de herramientas de inteligencia artificial, la cátedra de transformación digital a la que se pueden inscribir todos los estudiantes de las 9 sedes de todos los programas académicos para sensibilizarlos con lo que es la opción tecnológica en distintos sectores económicos. O sea, usted va a salir de aquí y bienvenido al mundo real. Aquí la pasó súper bueno. Aquí consiguió becas, aquí consiguió el beneficio para irse a tal lado y le pagaron. Listo, se graduó. Y ahora, en el mundo real. Y en el mundo real, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué está sucediendo en salud? ¿Qué está sucediendo en transporte? ¿Qué está sucediendo a nivel global? ¿Qué está sucediendo en términos de infraestructura, construcción de ingeniero civil? Pero que no, ¿cómo le parece que hay un control de analítica de datos en el manejo de construcción porque ya lo estamos viendo en la casa? Y eso es ya. ¿Y qué tiene que ver, pasemos, qué tiene que ver en esto el escenario de internacionalización? Debemos entender claro dos procesos. Uno es digitalización. Y cuando nosotros estamos hablando de toda la información que tenemos, tenerla en una base de datos y que yo pueda entrar desde mi celular, mi tablet, mi computador, en cualquier sitio, estoy hablando de digitalización. Cuando yo hablo de transformación digital, es cuando no importa dónde esté, puedo hacer lo mismo utilizando tecnología. Cuando yo hago parte de esas herramientas, el Drive, hay profesores, ay, no, a mí sí venganme presencial. Ay, no, es que si yo no viajo, miren, en IBM, cuando yo entré en el 98, estaban en la crisis de los viajes. Y era que, claro, trabajar en IBM y un viaje, ellos tenían la historia de que se iban con maletas desocupadas a donde viajaran, porque los mandaban a viajar por todo lado y llegaban con las maletas llenas de todos los viáticos. Y cuando yo, 98. No, ya IBM estaba haciendo el cambio a manejar muchas reuniones de manera virtual, ya no necesito para una reunión de 2 horas que tú te muevas al otro lado del mundo. No lo hacemos virtual. 98. Y todos, no, pero es que eso es mejor presencial. Y hoy encontramos profesores que dicen que es que yo prefiero a los alumnos aquí.
Y esto lo dije en una conferencia en agosto en una universidad, no la nacional, una universidad privada, rector recién nombrado, todos los docentes, y les pregunté, esos formadores que quieren a la gente solo presencial, díganme cómo tienen desarrollada su competencia de comunicación y gestión de talento. ¿Qué creen que hicieron los otros formadores? Claro, porque es que si a mí me genera inseguridad no tener la persona aquí para yo decirte, déjame saludar aquí en esta canastica para que me pongas cuidado. ¿Qué fue el anuncio que vimos en enero cuando comenzó el boom de la inteligencia artificial? Que en Francia los colegios y unas universidades estaban volviendo al libro y al cuaderno y al lápiz porque no tenían confianza los formadores por la inteligencia artificial. Yo sigo mucho TikTok, mucho. Y salió un profesor en TikTok frustrado porque le había mandado a hacer un ensayo a un estudiante que había tenido una incapacidad médica y el ensayo lo había construido el estudiante con ChatGPT. Entonces ya yo no puedo mandar ensayos, entonces yo. Es que el problema no es yo qué utilizo para que la persona desarrolle una capacidad y una competencia. Entonces mi primera pregunta a ustedes en internacionalización es, ¿qué competencias esperan desarrollar en los estudiantes en internacional? Que va a coordinar proyectos que sepan ir en un sector y decir, yo tengo esta experticia, y acuerdo a lo que dentro de un entorno, para coordinar proyectos y sustentarlos. ¿Y qué alimenta esa experticia hoy? Que sepa generar información, que la sepa analizar, que tenga algunas variables que le permitan decantar que tiene y que no. Vamos a coger dos. ¿Cuáles son las necesidades que Vamos a coger las dos primero. Que sepa analizar información y que sepa formular. Que sepa analizar información y que sepa formular tiene unas bases de competencias personales y que conozca a dónde busca, ¿cierto? Cuando yo tengo la analítica de datos aquí a la mano de todos, una vida anterior a estar en la Nacional fui gerente académica de Renata Rosario y estuve muy metida con Erasmus y con la Unión Europea en el proyecto de Open Data. Con todo lo que eso implica en términos de estas entidades que te vendo para que tú me publiques, pero te vendo para que tú te mires, ¿sí? Si yo abro eso, lo que tengo acá es un mundo de datos para que, a ver, ¿cierto? Entonces, ¿qué le desarrollo yo aquí? Pero además, ¿qué le desarrollo yo aquí para que formule proyectos? Entonces, a veces, uno dice, venga, yo lo mando, lo llevo, lo traigo. Por eso el boom necesitamos fortalecer las competencias personales. Porque es que ya no es suficiente, ay, es que yo fui a tal campamento en tal lado, al otro lado del mundo, y eso me daba mi estatus, sino que hubo, ajá, o sea, listo, estuviste allá, pero, y entonces, y te suelto aquí, en esta investigación en banca, una serie de datos con herramientas de Big Data y analítica. ¿Qué vas a hacer? Pero es que yo tengo el cartón, no sé. Pero es que yo estuve 15 del otro, no, ¿qué haces? En términos de investigación o en términos laborales. Con un agravante. ¿Se acuerdan que en el 2009 nos anunciaron la cuarta revolución industrial? ¿Y qué les pasa? Y voy a hacer. Resulta que ya estamos entrando a la industria 5.0 y en el 2009 nos empezaron a decir de la 4 y ya vamos a entrar a la 5. ¿Qué tiempo, cuántos años han pasado? Escuche, yo hasta ahora estoy entendiendo lo que pasaba en la tercera y ya vamos a la quinta. Entonces ahí hay un primer problema. La tecnología está evolucionando tan rápido. Mi capacidad como ser humano de aprendizaje no es la misma, porque mi gestión de cambio
es más lenta. Mis miedos son más grandes que el mismo escenario de cambio que estamos viviendo. Y la gestión de cambio tiene varios componentes. Cuando yo rechazo un cambio, cuando va en contra de mis valores, cuando me puede quitar mi puesto de trabajo, cuando no me siento segura de fuera pública. Y cuando yo hablo de qué base estamos teniendo en el contexto de la transformación digital, esto sigue andando, esto no nos está esperando. Esto sigue. Y cada vez vamos a encontrar más herramientas de inteligencia artificial. Si quieres, para la otra. ¿Y con qué comenzamos nosotros a encontrarnos con Industria 4.0? El Foro Económico Mundial da una serie de tecnologías que son las que hacen parte de esa Industria 4.0. Cloud, inteligencia artificial, Big Data Analytics, realidad virtual aumentada, mixta, extendida y metaverso. Hoy lo conocemos como metaverso, pero eso viene siendo desarrollado hace alrededor de 10, 12 años y se llamaba universos paralelos. Y ya habían juegos donde yo me podía meter y crear mi avatar. Solo que, ¿qué pasa hoy? Los tenemos a la mano todos. Ya no es solamente para investigadores, ya no es solamente para ciertos sectores económicos, los tengo yo al clic de una aplicación. ¿Qué pasa en la siguiente? Tras del hecho, o sea, tras del rollo que ya veníamos de inteligencia artificial, gracias a Dios sale Japón en el 2017, a partir de su Ministerio de Transformación Digital y Economía, y un momentito. Yo le propongo a todo el mundo que hablemos de Sociedad 5.0 porque todo el mundo está preocupando con la ética de esas herramientas que vienen en la industria 4.0. ¿Ustedes se acuerdan de los supersónicos? Sí. ¿Ustedes se acuerdan? Googleen ahí. Primer episodio de los supersónicos. ¿Qué año fue? ¿Qué creen? 2040. ¿2000 qué? 40. No, ¿cuál fue? ¿En qué año salió el primer episodio? Ah, sí. En los 60. ¿En qué año terminó? ¿En qué año fue el último episodio? O sea, lo que estamos viendo es repetición como en Chavo. En los 80. Y ni siquiera todavía éramos cuarta revolución. O sea que el personaje que visionó todo eso lo encontramos acá aterrizado en Sociedad 5.0, cuando Japón dice, ajá, que no, toda esa tecnología es un hit, pero tiene que venir al beneficio del ser humano. No se debe crear ninguna solución que no venga en beneficio, y eso tiene atravesado el tema ético. Porque esto es importante. Porque cuando ustedes van a hablar de internacionalización, y las universidades en Europa les comiencen a presentar otros escenarios de trabajo colaborativo, ahorita les voy a mostrar un tema, no se les haga raro que tengan que comenzar a romper paradigmas de presencialidad. Vuelvo a la historia de las personas de IBM que están en su crisis de que ya no podían viajar, venirse con sus maletas llenas y ya no era paso para conocer, no, háganlo virtual y se puede, o sea, podemos y nos ahorramos un montón de plata. ¿Y qué pasa ahora? Resulta que en el 2021 sale la Comunidad Europea hablando de Industria 5.0 después del COVID. Porque es que además vio que ya con lo que pasó en la adopción y desarrollo de competencias digitales, era posible que incluyéramos más tecnologías en nuestra cotidianidad, que era viable la educación virtual, que sí teníamos, y que era posible la investigación de manera remota, laboratorios remotos, gestión de data digital, y que era posible para ¿qué tenía que tener claro? Que teníamos que trabajar en función de los ODS, seguir con la visión de los objetivos de desarrollo sostenible.
que tenía que estar centrado en las personas, y es esas tecnologías que yo manejo, cómo le genero un servicio al entorno en el que estoy en términos humanos, pero que además sea resiliente. Y esto trae una frase muy complicada. Y es que de las dos, hay tres competencias que hoy nos exigen mucho el entorno que vivimos. La flexibilidad, la adaptación y estar en el aquí y en el ahora. Y esto no es solo cuestión de mindfulness para los que hacen yoga y meditación, no es moda. Es que acuérdense en el confinamiento que cuando estábamos en las reuniones teníamos aquí una reunión, en la tablet otra y en el celular otra. Y tras del hecho, como uno se siente multitasking, respondo correos y mando correos. Y nuestra capacidad humana no da para todo. Nosotros, neurológicamente, nos concentramos en una. Ay, no, que es que yo no es feliz viendo esa agenda llena. El día que uno se enferma, el mundo siguió. Y ese es uno de los puntos más críticos de uno comenzar a generar unas prácticas distintas en la gestión de su día a día. Claro, por eso mandan los presenciales, que la virtualidad no sirve. No, no, son nuevos comportamientos. ¿Ustedes qué creen que pasó en la primera revolución industrial? El artesano que aquí cosía y hacía los overoles para las personas de la fábrica que recogía el maíz y lo llevaban al canasto, y resulta que un día llega una persona con una máquina a pedacito y resulta que le rinde más, y resulta que después se vuelven máquinas industriales y ya hacen esos overoles en línea. Claro, esa gente también hizo como si fuera el trabajo. No, les tocó empezar a aprender a utilizar esas máquinas, y ahí se crean las universidades. Porque las universidades se crean para generar conocimiento especializado, cada vez más especializado. Ingeniería de sistemas surge en Colombia cuando trajeron dos servidores de este tamaño, uno al Banco de la República, uno en los Andes y uno en la Nacional. ¿Y quién puede manejar esos servidores? Ingenieros de sistemas. Dijeron los IBM y montamos la carrera de IBM. El punto es, hoy esos ingenieros de sistemas tienen que ser de servidor, y muchos no de este tamaño. Todos tenemos un servidor en eso. Chiquito. Hoy tienen que saber que un montón de tecnologías que cuando yo, si quieres, dale, cuando yo comienzo a entender qué está pasando afuera, esas tecnologías antes duraban más tiempo. ¿Se acuerdan los 100 años de la primera y la segunda revolución industrial? Resulta que hoy hay entidades formales que nos están diciendo cuáles son las tecnologías emergentes. Y las tecnologías emergentes son las tecnologías que comienzan a surgir y a impactar mucho más seguido todo el desarrollo productivo que tenemos en los países, en las regiones, en las ciudades, en la empresa, en la universidad. ¿Cuáles son estas primeras entidades que nos dice el Foro Económico Mundial? Entonces, aparte de esas tecnologías de industria 4.0, el Foro Económico Mundial nos dice cuáles son las 10 tecnologías más importantes en el mundo. Baterías flexibles. Claro, y eso está alimentado por semiconductores. ¿Algún ingeniero electrónico aquí? ¿No? Yo conozco las pilas, ¿cierto? Son baterías básicas que nosotros conocíamos. Otra pila es la que tiene el celular y yo conecto. Baterías flexibles son elementos que van a facilitar el desarrollo de muchos más dispositivos. Un ejemplo, una pastilla, hagan de cuenta una cápsula que yo me tomo y me hace un chequeo en todo el cuerpo y no me tiene que exponer a un TAC, a una resonancia, ni siquiera con medio contraste. Y así habla de otra, aquí no estamos viendo inteligencia artificial, aquí estamos viendo
cosas más grandes que tienen de base analítica de datos, big data, cloud, inteligencia artificial, las tienen de base. Otro actor, ¿quién es? Pasa al siguiente. Otro actor que nos dice cuáles son estas tecnologías, y es Gartner. Gartner es base para todas las empresas de tecnología en posicionar sus productos tecnológicos, pero Gartner tiene una ventaja para unos, una desventaja más que eso, miedo para otros. Te da una curva a lo largo del tiempo de prospectiva a la tecnología. ¿Y por qué para mí era clave traerlos hasta acá? Porque la academia está enfocada en programas de años, 5 años, y resulta que todas estas tecnologías están transversales a todas nuestras formaciones. Y este personaje nos está diciendo, en 10 años cloud va a estar así, inteligencia artificial va a estar así, analítica va a estar así, las pilas flexibles van a estar, las baterías flexibles así. ¿Quién en las mallas curriculares, en los programas que necesitan ciertas tecnologías, está mirando esto para que los estudiantes desarrollen esas competencias? Ustedes vieron la película de Startup, Spotify, en Netflix. La crisis para el personaje montar Spotify. Y la crisis de los músicos de ya no tener un disco, ¿cómo voy a vender yo si este me está robando mi música? La inteligencia artificial hoy, yo ayer escuché una noticia de la última canción de los Beatles, una letra que no alcanzaron a cantar y le pusieron la voz de Tom Jones, y ya está la canción. De John Lennon. De John Lennon. Y es la voz. Ético, no ético, no, es tecnología. Entonces, y puede que mantengamos el violín por muchas razones, pero ese violinista, ¿cómo está conociendo lo que está pasando con Internet? Entonces claro, podemos quedarnos aquí por un contexto de historia, de práctica, pero aquí, ¿qué está pasando? Entonces, cuando pasó lo del confinamiento, yo había conocido en la Unión Europea, invirtió un montón de plata en su periodo de esa época. O sea, ellos tienen periodos de 9 a 7 años y generan planeación. Y en el tema académico, arrancaron un piloto en unas universidades en Europa para que ese piloto fuera una plataforma académica que utilizara y montara laboratorios, y lo que hicieran era traer estudiantes de colegios a que sus laboratorios de física lo hagan en la universidad, no en el colegio, lo hagan en la universidad. El de química lo hagan en la universidad. Y así una serie de espacios para que los estudiantes se conectaran con las universidades. Cuando esa plataforma estuvo hecha con confinamiento, ¿qué hizo la Unión Europea? Le invirtió más plata para desarrollar más soluciones tecnológicas para que ya los estudiantes de las universidades utilizaran esa plataforma para seguir estudiando. ¿Qué surgió de ahí? Un proyecto que yo les voy a mostrar ahorita. Vamos a ver si sigue aquí. Vuelvo hasta acá, a esta imagen de la reinvención de la era digital, y es el ojo puesto en el futuro inmediato. Y es que uno dice, venga, que no vamos a conectar a los chicos con lo que está pasando afuera. Pero es que eso no es porque es que de aquí a 5 años, no es que ya están expuestos, porque, ¿se acuerdan Gartner? Gartner ya nos dijo que en 3, en 5 y en 10 años van a estar así las tecnologías. Y eso lo siguen alimentando todos los semestres, todos los meses, todos los días, porque es que la tecnología hoy no cambia, ay no, de aquí a 5 años, no. Cambia mucho más rápido. ¿Y eso a qué nos lleva? A estas frases que son duras. Kevin Robinson decía en el 2009, una de las mayores locuras del actual sistema es pretender decirle a los jóvenes y adultos que harán el resto de su vida.
ay, no, Mónica López estudió psicología, gerencia de recursos humanos y va a ser gerente de recursos humanos toda la vida. No, en mi vida me gusta como que yo ahora con esto. Y a mi hijo, ni me lo imagino. Ya, va a salir a hacer la práctica de marketing y negocios digitales. A mí lo único que me importa es que lo que va a hacer le guste, porque los cambios que va a tener van a ser todos. Y aprovechen las oportunidades, son mis líneas. Diviértase y aproveche. Punto. De ahí para adelante puede pasar cualquier cosa. Y con un agravante para nuestra generación. ¿A quién de ustedes les tocó el teléfono de la abuelita de Odachi? ¿Quién no alzó la mano? ¿Vos alzó la mano? El de botones. El inalable. El no tener teléfono línea directa en la casa, sino a punto celular. Con esa evolución corta, sencilla del teléfono, porque la educación no ha cambiado, seguimos. Yo aquí parada en el atril, de abajo, prenda, memorice esta información que le estoy dando de hace 20, 30, bueno, conozca. Pero usted en un celular Google y me encuentra. Así digamos que es que Google, que este no es, no tiene información, vale. Pero esa información está allá. Como si yo le digo a una persona, no utilice calculadora, siga aquí con las bolitas. Seguimos en la misma metodología. Y acuérdense de Gartner. Sigue avanzando. Vamos con el siguiente. El CEO del RIC, este rector, monta una universidad, bueno, cambia el modelo de su universidad a, tengo acá ingenierías, estoy dando un ejemplito para entenderlo sencillo. Ingenierías, medicina, enfermería, arquitectura. Y resulta que yo, Mónica López, es que yo no quiero ser médica en la parte de salud como tal, sino me interesa en la parte administrativa para generar una entidad que desarrolle soluciones tecnológicas para salud, porque me gusta es como la medicina en la virtualidad. Ay, voy a coger esta materia de aquí, voy a coger esta de arquitectura, voy a coger esta de ingeniería y me titulo. No puedo hacer cirugías, pero me titulo. Como médica, no. Como arquitecta, no. Como ingeniera, no. ¿Se acuerdan el ejemplo que yo les di al inicio de las credenciales? Eso. Entonces, ahí nos comenzaron a chistear con ese modelo. ¡Ay, el modelo Netflix! ¿Cómo les parece que el modelo Netflix cogió fuerza a través de los años? Porque yo estoy escuchando ese modelo desde 2000. Y con lo que pasó en el confinamiento, bueno. Entonces, pensar en que yo no puedo seguir enseñando, relacionando, formando, como lo vengo haciendo desde los años 1700, yo aquí parada en el atril de abajo. Y si las universidades ya están cambiando, hay universidades en Estados Unidos que están desarrollando ya programas académicos solo de fortalecimiento en esas tecnologías de gama. Ah, usted es médico y le interesa analítica, venga, y la evolución es esta. Porque es que analítica, tener los datos es muy fácil. Venga, se los grafico. ¿Sabemos analizar datos? ¿O estamos acostumbrados a indicadores de 30 días atrás? Y el tema de la analítica es que los datos los tengo yo hoy, aquí, ya, en este momento. Decida con eso. Ay, es que eso implica que yo cambie la estrategia que tengo de y el financiero no me deja. Tengo que cambiar el proceso. Y el financiero dice, ay, no, porque es que toca tener la reunión con rectoría hasta dentro de 3 meses para poder cambiar el proceso. Cambie la dinámica. ¿Entienden por qué es la cultura la que debe cambiar? Dale. Entonces, dale al siguiente. Entonces, cuando yo hablo de
¿Cómo entra la internacionalización? ¿Se acuerdan en la tercera revolución industrial que yo les hablé de la democratización de la información con el Internet? Eso que nos abrió una vista cultural, una mirada social más amplia. Mi mundo no es este. Mi mundo no es aquel que conozco y que me interesa aquel, sino, ay, pues, pucha, yo no sabía que tenía todo este panorama. Y eso hoy se vive más. Por eso, cuando yo hablo de la educación en términos de el BID, dale al siguiente. Lo que el BID dice en el 2020 con todo el escenario de confinamiento es, tenemos que adoptar tecnologías. Y hoy hablamos mucho de UT. ¿Eso a qué nos va a forzar? A cambiar las prácticas de todo en educación. Todo. Podemos ir a la presencialidad, pero muy seguramente, si vamos a otro país, van a haber muchos temas en términos de realidad virtual aumentada, el metaverso, ya hay universidades del metaverso, Si vamos al siguiente, Educause, que es una entidad que hace análisis de todo lo que está pasando en la evolución de la tecnología en la educación. ¿Y a qué invita? A que no solo incluya tecnologías, monitoree los resultados y mejore. ¿Cuáles son las mejores prácticas? Por eso en una lab estamos haciendo la medición de la madurez digital. Ahí soy yo la responsable. Y no me voy a tecnología, sino en la vicerrectoría académica. Venga, profe, la formación de los docentes. Una universidad de 156 años con 200 docentes que tienen X años y que no quieren cambiar la metodología, no es fácil. Cuando esto nos pide Educause, nos venimos a la UNESCO. Y la UNESCO me dice, ¿y usted cómo está capacitando en competencias? ¿Se acuerdan lo que decía el conferencista hace un ratico de todas las competencias que necesitamos para? Esos tres escenarios son los retos que tenemos. Y en ese contexto, tenemos que hablar de, aquí voy a hablar rapidísimo, esto cuando yo llego y hablo de madurez digital, dicen allá en la política global, de la política de desarrollo que tiene la universidad, habla de la transformación digital en la nacionalidad. O sea que esto ya hoy está para usted. Hacer cambios, implementar tecnologías, cambiar las prácticas. ¿Qué tiene adicional? El Play también lo habla, con el profe Maya, en planeación miramos las políticas de gobernanza y habla de esto, de madurez digital. Y si nos vamos adelante, tenemos la política de transformación digital de la UNAM y está hablando de dos contextos. El decálogo que está hablando de todo el escenario de trabajo colaborativo en el ecosistema, pero está hablando de los actores, investigación, extensión y docencia como agente fijado. No está hablando de I, no está hablando de la parte administrativa, está hablando de todo eso. ¿Quiénes están ahí? Estudiantes, docentes, investigadores, personas que se quedan. Dale, sigue. Y esta va a ser el resultado, estamos en la primera fase, son alrededor de 3 fases, este va a ser el resultado final, esta mención de madurez. Pero esto tiene que tener un antes y un después. La pregunta hoy mía para ustedes es, ¿cómo estamos facilitando? Estas preguntas que yo le hice ayer a ChatGPT, le dije, venga, actúe como un experto en educación y en internacionalización. Y hágame 5 preguntitas. Ahora, yo puedo acomodar, porque tampoco es que ChatGPT se las sepa todas, ¿no? Yo también aquí gestiono, pero lo solté y le dije, dígame, ¿estamos dispuestos a liderar una revolución educativa digital que trascienda fronteras, culturas y desafíos socioeconómicos? Cuando yo les hablé a ustedes al inicio del tema laboral, es porque ya podemos trabajar desde aquí con el mundo. Entonces, el desarrollar competencias no es solamente, ay, qué chévere, fortalecidos. No, es que puedo tener un rol que desde aquí trabaje con el otro lado del mundo. ¿Cómo podemos garantizar la educación digital? Que no aumente las desigualdades,
sino que brinde oportunidades igualitarias a todos los estudiantes independientemente de su origen socioeconómico. Y eso sí que le toca a la nacional, por el impacto que tiene la universidad. Estamos dispuestos a adoptar la innovación tecnológica en un profundo sentido pedagógico, priorizando la calidad de la educación sobre la simple adopción tecnológica. Es que no es que nos pongan estos tableros. Es esto a qué lo conecto, a qué bases de datos. Y cómo le doy herramientas y aplicaciones a los estudiantes a que estando ahí entren la información y aquí me ayuden a formular con inteligencia artificial y con videos inteligentes. ¿Qué estamos tomando para capacitar y apoyar a nuestros educadores en la adopción efectiva de estas tecnologías? Miren, esto es como o sea, si les suena feo, me disculpan, pero para mí el formador, el docente, es como el jamón del sándwich, es el que le da sabor. Pero si nosotros tenemos el mejor pan, la lechuga, el tomate, y el jamón sigue siendo el que venimos usando hace X años y no cambia, no estoy haciendo nada. Y el punto crítico es el formador. Ese formador capacitado es muy seguramente el que viene a ustedes a decirles, oiga, miren que hay un foro de inteligencia artificial en tal lado en el mundo para médicos. ¿Qué hacemos para llegar allá? Ese es los retos. Y estamos listos para anticipar y abrazar las tendencias futuras a potencia y datos. Esto crece cada vez más. Si no nos conectamos con qué está pasando con las tecnologías en nuestras facultades, que eso no es solo para la facultad de ingeniería, en nuestras facultades no sabemos qué está pasando, los NPTs van a seguir citando el estado y no tiene nada que ver, sino por falta de información. Muchísimas gracias.